En la clase de hoy vamos a aprender a referenciar tablas, donde para esto vamos a trabajar con las claves foráneas y claves primarias de una tabla. Vamos a ver primero la parte teórica de estas relaciones y luego lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Para relacionar tablas en PostgreSQL, debemos trabajar con la clave externa o foránea, concepto que a esta altura ustedes ya debieran manejar. Una clave externa viene siendo un campo o puede ser un grupo de campos que está en una tabla y que está identificando de forma exclusiva a una fila que está en otra tabla. Pensándolo de forma más simple, podemos entender que una clave foránea entonces va a definir a una tabla haciendo referencia a la clave primaria que se encuentra en esa otra tabla. Estas claves externas, claves foráneas o foreign key que les llaman también, son claves que nos van a permitir mantener una integridad referencial entre las diferentes tablas. Por ejemplo, si en una clase padre hay 10 tipos de clientes, en una clase hijo, o sea, en una tabla hijo, vamos a tener un cliente que esté en esa tabla y no un cliente que no esté dentro de esa tabla definida. Por ejemplo, tabla automóviles y una tabla dueños. Si tengo una tabla que diga quién es el dueño del cliente, esa tabla va a tener que tener un dueño que ya se encuentre definido en la tabla dueño. No podría tener dueños que no están ahí referenciados. ¿Ya? Entonces eso permite que los datos que tengo en una tabla poder relacionarlo con la información que existe en otras tablas. Para ser un poco más clara, veamos este ejemplo donde tenemos dos tablas. Tenemos a mano izquierda la tabla persona y a mano derecha la tabla vehículo. La tabla persona tiene como campo ID persona, primer nombre, root, dirección y edad y define 6 registros para esa tabla. La tabla vehículo que está a mano derecha tiene como campo patente, marca y propietario y define 3 registros para vehículo. Al mirar la tabla a mano derecha, la tabla de persona, podemos ver que hay una clave primaria que está definida como ID persona. Esa clave primaria está siendo referenciada por la tabla vehículo en el campo propietario. Para ser propietario de un vehículo, tengo que tener una referencia hacia ID persona, que en este caso es 1, 3, 1, ¿cierto? 1 que sería Pedro y 3 Camilo. Esa referencia me va a permitir conocer, por ejemplo, que el dueño de la patente W39981 se llama Pedro, que tiene un root, tiene una dirección y tiene una edad específica. Si no existe esa referencia, o sea, no defino esta foreign key o no defino propietario como clave foránea, voy a poder ingresar estos valores sin problema, pero en ningún momento voy a estar respetando la integridad de los datos, porque podría tener un propietario, por ejemplo, con un valor 10. Y 10 no voy a poder encontrarlo dentro de la clase persona, por lo tanto, no voy a poder saber quién es. El valor 1 tampoco lo voy a poder encontrar porque no voy a saber a quién estoy haciendo referencia. En este caso, si uno hace una referencia desde propietario y de persona, sabemos que hay una relación entre la tabla vehículo y la tabla persona a nivel de esa referencia. Recordando entonces el ver el modelo relacional que ya conocen, podemos ver la referencia entre persona y vehículo a través de un uno es a muchos. O sea, ID persona es de tipo entero y puede presentarse muchas veces dentro de propietario, que es de la tabla vehículo. PK vendría siendo nuestra clave primaria y FK nuestra foreign key o clave foránea.
Para representar esta referencia en PostgreSQL o a través del lenguaje SQL, podemos hacerlo creando las dos tablas. Creamos la tabla persona, donde tenemos los diferentes campos de esta tabla, ID persona, nombre, root, dirección, pero también definimos cuál de esos campos es la clave primaria, y eso lo hacemos a través del primary key. Cuando queremos crear estas tablas, debemos partir creando la tabla por aquella que no tiene referencia a otra tabla, ya que si queremos hacer una referencia de una tabla a otra, la otra tabla tiene que existir. Por eso, para crear este código o este script dentro de PostgreSQL, la primera tabla que debiéramos crear es la tabla persona, ya que esta no hace referencia a ninguna otra tabla. La segunda tabla a crear vendría siendo vehículo, ya que vehículo depende de la creación de tabla, ¿ya? Porque hay uno de nuestros campos que va a hacer referencia hacia la tabla persona. Entonces, a vehículo le creamos los diferentes campos, patente, marca y propietario. Colocamos FK para poder indicar que esa es nuestro campo que está haciendo referencia hacia la otra tabla. Definimos la primary key, que es patente, y para hacer la referencia, para crear esta asociación entonces o relación hacia la otra tabla, lo hacemos con foreign key, donde en paréntesis vamos a colocar el campo de nuestra tabla que estamos utilizando en este momento, que sería la tabla vehículo, el campo que va a hacer referencia hacia la tabla persona. Entonces colocamos propietario FK y luego referenciamos a la tabla persona e indicamos entre paréntesis cuál es el campo al cual hace referencia propietario, que en este caso sería la clave primaria de la tabla persona, que es ID persona. Vamos a crear un pequeño ejemplo traspasando un modelo relacional. Este modelo utilizando lo que vimos recién, que son las claves foráneas. Entonces vamos a crear dos tablas con sus respectivos campos y vamos a hacer la relación a través de la clave foránea. Para ello vamos a crear entonces una de las tablas. Aquí hay que tomar una decisión importante. ¿Qué tabla creo primero? Entonces lo que yo debo tener en cuenta es que tengo que empezar creando las tablas que no dependen de otras tablas. Entonces, por ejemplo, usuario depende de la tabla tipo usuario, por lo tanto no puedo partir creando usuario. Entonces lo que puedo hacer en este caso es partir creando tipo usuario que no depende de ninguna otra tabla. Entonces vamos a crear la tabla tipo usuario. Antes de crear la tabla, yo ya creé la base de datos, se llama test y esta base de datos se encuentra vacía. ¿Ya? Entonces ahora voy a trabajar en ella. Voy a crear la tabla. Se me olvidó el nombre. Era tipo usuario. A esta tabla le vamos a agregar dos campos, código tipo y nombre tipo. Código tipo va a ser de tipo entero y va a ser la primary key de esta tabla. Nombre tipo va a ser un varchar. Y vamos a colocar de 20. Y va a no poder ser un dato nulo. La segunda tabla a crear entonces vendría siendo usuarios, de usuarios, donde en esta tabla vamos a hacer la
relación con la tabla tipo usuario. Entonces vamos a agregar los campos que son root, contraseña, nombre usuario. Hay que tener en cuenta que no podemos usar caracteres extraños, entonces por lo tanto la ñ no la utilizamos y la colocamos como n. De ahí vamos a colocar los tipos de datos. Tenemos contraseña, nombre usuario, nombre real, apellido paterno y materno. Y código tipo, que es la clave foránea. Para identificarla dentro del nombre vamos a colocar FK para recordar que viene desde otro lado. Código tipo. Ahora vamos a colocar los tipos de datos. El root, como tiene un guión, lo vamos a colocar como varchar, pero de 10 elementos. Tenemos contraseña, que también va a ser un varchar, a no ser que queramos que sea numérica. Nombre usuario. Nombre real. Apellido paterno. Apellido materno. Y el código tipo. Esta clave foránea tiene que ser del mismo tipo como fue definido en su tabla. ¿Ya? Este código tipo fue de tipo entero, por lo tanto aquí vamos a colocar int. Y nos falta colocar lo que es la clave primaria, ¿cierto? La clave primaria en este caso es root. Vamos a colocarla abajo para que vean que hay varias formas de poder asignarla. Y ahora vamos a hacer la relación entre tabla tipo usuario y la tabla usuarios. Para ello vamos a hacer la relación entre la clave foránea y la clave primaria de la tabla tipo usuario. Entonces vamos a colocar foreign key. Vamos a colocar el nombre del campo en nuestra tabla que está haciendo referencia a esa clave foránea. Entonces en esta tabla se llama FK código tipo. Y vamos a colocar a la tabla que hace referencia. El nombre de la tabla, que es tipo usuario. Y el campo de la tabla, que se llama código tipo. Entonces aquí hemos creado la referencia de la clave foránea con la clave primaria de tipo usuario. Vamos a ejecutar y se ha creado la tabla. Si vamos a esquemas, en tabla, hay que refrescar primero. En tabla vamos a encontrar que está tipo usuario y usuario. Ahí están las tablas con las que estamos trabajando. Ahora,
veamos cómo está funcionando esta relación. Entonces vamos a insertar ciertos valores a las dos tablas. Para hacer la inserción de datos tengo que hacerlo de la misma forma que cuando elegimos qué tabla crear. Ya no puedo insertar datos en una tabla si no tengo los datos al cual está haciendo referencia. Probémoslo para que observen cómo es. Insert into. La tabla se llama usuarios. Le vamos a agregar un root. ¿Ya? Recuerden que root está como varchar, entonces tiene que ser entre comillas. Tenemos el nombre, perdón, abajo, contraseña, que también está como varchar. Vamos a colocar un nombre de usuario. Vamos a colocar un nombre real. Luego viene el apellido. Ok. Me faltó el código. Código 1 le vamos a colocar. Entonces ahora, si ejecutamos solo esta línea, dice que la inserción no se puede hacer porque estamos violando la llave foránea. Ya no está presente en la tabla tipo usuario ese valor. Por lo tanto, no podemos hacer esa inserción. Y eso es lo que yo les comentaba recién. Para poder insertar los datos a una tabla, tenemos que fijarnos en las referencias y de quién depende. Entonces, para partir insertando datos, tenemos que hacerlo en la tabla que no tiene dependencias con ninguna otra. Entonces, tipo de usuario. Con ese o sin ese, sin ese. Es importante, por ejemplo, que ustedes vayan adaptando formas de escribir estos códigos. Por ejemplo, nunca usar S o siempre usar S, ¿ya? Para que no tengan problemas cuando estén trabajando con las tablas y no tengan que devolverse a ver los nombres. Lo mismo para los campos, siempre usar minúscula, siempre usar mayúscula. Crear una forma para escribir código. Ya, veamos tipo de usuario entonces. Tiene un código que es de tipo entero y un nombre que es varchar. Código, vamos a colocar el código 1, que es el que queremos insertar. Entonces, código 1 y le vamos a llamar cliente. Entonces, vamos a hacer esta inserción. Dice que, es que me faltó el value. Me lo salté. Ahora sí, se insertó el registro. Ahora que ya tenemos el valor 1 dentro de la tabla tipo usuario, vamos a poder hacer la inserción de nuestro cliente. Y ahí sí se ha insertado el cliente. Entonces, si hacemos un select, asterisco, ahí está, de tipo usuario, vamos a observar que tenemos al cliente con el código 1. Agreguemos un nuevo cliente, un nuevo cliente, perdón, un nuevo tipo de usuario.
Volvemos a ejecutar. Se insertó. Y ahora sí consultamos. Tenemos dos tipos de usuario, cliente y administrador. Si quisiéramos, por ejemplo, agregar un nuevo tipo de usuario, que es el que nos falta, ¿se acuerdan que eran tres? Que nos falta el mecánico. Vamos a colocarlo repitiendo el código para que vean las validaciones que hace el programa. No usamos tilde para que no hayan problemas. Existe un problema porque estamos violando la restricción de que tiene que ser un valor único. ¿Ya? En eso tienen que fijarse de que este programa lo bueno que tiene es que nos va apoyando en cuando cometemos algunos errores sencillos. ¿Ya? Entonces ahora sí hacemos la última inserción y ha sido insertado. Si volvemos a consultar la tabla, vamos a ver que tenemos nuestros tres tipos de usuarios. Ahora preguntemos por la tabla usuarios. Usuarios. Vamos a ver que tenemos todos los datos, pero son muchos datos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es decirle que nos muestre solo aquellos datos que son más relevantes para nosotros. Vamos a decirle que nos muestre, por ejemplo, el root y que lo muestre como root. Vamos a colocarlo en mayúscula para que vean también una diferencia. Vamos a preguntar por el código, que es el que nos interesa. FK código, ahí está, guión bajo tipo. Y los dos son de la tabla usuario. Preguntamos por el root y estamos preguntando por el código tipo. Y este le vamos a decir que lo coloque como usuario. Entonces, si ejecutamos esta línea, vamos a tener nuestra consulta de la tabla, pero solo con los campos que queremos mostrar. Root le dijimos que lo mostrara con root como mayúscula, y si se fijan, siempre está mostrando en minúscula. Pero el nombre del campo, root. Y FK del código tipo le dijimos que lo mostrara como usuario y lo está mostrando como usuario. Entonces tenemos el root 111 que es de tipo cliente. Si agregamos un nuevo cliente, tenemos que respetar que este cliente no tenga la misma clave primaria, ¿cierto?, que el cliente anterior. Por lo tanto, lo vamos a cambiar. Y vamos a cambiar pequeños datos para que no sea exactamente igual. Pero aquí solamente cambiando la clave primaria vamos a poder hacer el registro. Porque es el único dato que tenemos que no tiene que ser igual al resto. Primary key, debe ser único. Y aquí lo estamos ingresando como cliente, ¿cierto? Es el mismo código de cliente. Y podemos ver también, podemos ingresarlo, por ejemplo, con el 2 o en el 3 para ver si queremos que sea administrador o mecánico el root que estamos ingresando. Si colocamos otro número distinto a esto, nos va a dar error porque estaríamos violando la restricción de la referencia realizada. Entonces vamos a colocarlo igual como cliente. Vamos a insertar el dato y vamos a volver a hacer la consulta a la tabla. Y tenemos dos clientes entonces asignados.
Si queremos eliminar las tablas creadas, ¿ya? Todas estas tablas que hemos creado, usuario y tipo usuario, vamos a tener que hacerlo de la misma forma que hemos venido trabajando, fijándonos en las dependencias. Entonces, por ejemplo, si queremos borrar la tabla tipo usuario, no nos va a dejar borrarla porque la tabla usuario está ocupando a esta tabla. Estamos ocupándola a través de la referencia. Entonces, veamos, probémoslo. Yo coloco drop table tipo usuario. La ejecuto. Me dice no se puede eliminar la tabla porque otros objetos dependen de él. Entonces, como sabemos que esta es la tabla que está dependiendo de él, vamos a colocar drop table usuarios y así vamos a poder borrar esta tabla y luego borrar tipo usuario. La tabla se borró, tabla usuario, pero todavía tenemos la tabla tipo usuario. De hecho, si van a esquema, van a tablas, vamos a refrescar, van a ver que nos queda solo la tabla tipo usuario y la otra se ha borrado. Entonces ahora vamos a borrar la tabla tipo usuario. Y ahora sí hemos podido eliminar esa tabla. Vamos a refrescar, vamos a ver que no tenemos ninguna tabla. Para probar lo aprendido, este es el ejemplo que explicamos a través de la diapositiva. Entonces van a traspasar este modelo a PostgreSQL. O sea, van a trabajar con el lenguaje SQL y van a crear la relación entre persona y vehículo.